Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Abrid vuestra boca, cantad para Él y decidle que solo Él es fiel. Abrid vuestra boca, cantad para Él y decidle que solo Él es fiel. Vamos a bendecir. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Cerrad vuestros ojos, pensad solo en Él y decidle que solo Él es fiel. Cerrad vuestros ojos, pensad solo en Él y decidle que solo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta Santa Eucaristía en este 24º domingo del tiempo ordinario, día en que celebramos y conmemoramos la independencia de la nación mexicana. Hoy oramos a nuestro Señor por su país de origen. Le pedimos a nuestro Señor por cada una de las personas que han venido acá de México, por quienes permanecen allá, por la realidad social de violencia que hoy día se está viviendo. Le pedimos a nuestro Señor que hoy, por intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe, la Santísima Virgen María, bendiga estas tierras, estas comarcas, bendiga las familias, las gentes de todo este país. Pongámonos en presencia de nuestro buen Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la misericordia, el amor, la paz de parte de Dios nuestro Señor estén con todos ustedes. Dispongámonos a vivir este momento de encuentro con Dios en esta Eucaristía. Dispongámonos en el corazón, dispongámonos en el espíritu, dispongamos nuestros sentidos y nuestro cuerpo para oír a Dios, para escuchar su voz y para entrar en comunión con Él. Para eso, en un momento de silencio, tomemos conciencia de la presencia de Dios en medio de nosotros y delante de Él despojémonos de todo lo que no es suyo, de todo lo que nos impide ver, de todo lo que nos impide escuchar, de todo lo que nos impide percibir su presencia en nuestras vidas. Pidamos perdón por nuestras ofensas, por nuestros pecados. Pidamos perdón a Dios, la gracia de su misericordia en nuestras vidas. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados
y nos lleve a la vida eterna. Glorifiquemos a nuestro Señor cantando. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amado. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos. Gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amado. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amado. Tú solo eres santo, tú solo altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amado. A los que esperan en ti, Señor, concédeles tu paz y cumple así las palabras de tus profetas. Escúchame, Señor, y atiende a las plegarias de tu pueblo. Oremos. Míranos, Señor, con ojos de misericordia, y haz que experimentemos vivamente tu amor, para que podamos servirte con todas nuestras fuerzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que lo vamos a sentarse. La primera lectura que ahora vamos a escuchar es un antiguo anuncio profético que nos habla de un siervo de Dios maltratado y perseguido. Un anuncio que luego volveremos a escuchar en el Evangelio en boca de Jesús. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endureció mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Oramos, Señor. Salmo responsorial. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Me envolvieron las redes de la muerte, me alcanzaron los brazos del abismo, caí en la tristeza y angustia,
Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia de su país de la vida. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerzas me salvó. Caminaré en presencia de su país de la vida. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. El apóstol Santiago nos recuerda que la fe del cristiano se manifiesta en las obras y en especial en el servicio a los hermanos más necesitados. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que algún hermano o hermana carecen de ropa y del alimento necesario para el día, y que uno de ustedes le dice que te vaya bien, abrígate y come, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve que le diga eso? Así pasa con la fe. Si no se traduce en obras, está completamente muerta. Quizás alguien podría decir: tú tienes fe y yo tengo obras. A ver, ¿cómo sin obras me demuestras tu fe? Yo, en cambio, con mis obras te demostraré mi fe. Palabra de Dios. Hoy oiremos a Pedro proclamar su fe en Jesús y lamentarse. Enseguida, porque el Señor habla de su próxima pasión y muerte. Escuchemos el Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. Por mí, no quiero estar orgulloso de nada, sino de la cruz de Cristo Jesús nuestro Señor. Por el mundo ha sido crucificado por mí. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo una pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, Señor. En el corazón del Evangelio de San Marcos, en el centro del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 8, tiene 16 capítulos este Evangelio, se encuentra lo que escuchábamos hoy, la profesión de fe del apóstol Pedro, de reconocimiento de Jesús como el Mesías, como el Señor, como el Salvador. Y ese reconocimiento de Pedro a Jesús parte de una pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Le pregunta el Señor a sus discípulos. Y la gente en general pensaba mucho de Jesús. Algunos pensaban que era un profeta, lo relacionaban con Juan y con Elías, y tenían una interpretación de quién era Jesús, cada uno quizás a su acomodo o según sus propios pareceres. Y Jesús de alguna manera quiere confrontar a sus discípulos para ver hasta qué punto, hasta ese momento, lo reconocían ellos. ¿Cómo lo reconocían? ¿Cómo lo veían? ¿Qué significaba Cristo en sus vidas? Y la respuesta que Pedro da en el Evangelio es una respuesta que nosotros reconocemos que no parte de él, sino que es obra y es acción del Padre. Eso te lo ha revelado mi Padre, le dice el Señor en otra parte. Eso te lo ha revelado mi Padre. Reconocer que Cristo es el Señor, reconocer a Dios en nuestras vidas, es una gracia que Dios nos da. Pero uno podría pensar, ¿qué significa llegar a diferenciar a Cristo, a Dios en nuestras vidas como Señor? ¿Y qué significa no tenerlo como nuestro Señor, sino tener otro tipo de señores? ¿Qué significa centrar nuestra vida en el señorío de Dios, en el reconocimiento del señorío de Dios? Fundamentalmente hay un hecho que lo menciona el apóstol Santiago en la segunda carta. Dice el apóstol Santiago lo siguiente, en el segundo capítulo, perdón. ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe? ¿De qué le sirve a alguien reconocer al Señor? ¿De qué le sirve a alguien expresar con los labios y proclamar que Cristo es el Señor? ¿De qué nos serviría a nosotros hacer alocuciones o testificar verbalmente que creemos en Dios si no lo demostramos con las obras? Dice el apóstol Santiago. Y esta carta, este es el hecho central, el núcleo de esta carta. La fe tiene que ir respaldada por las obras. La fe tiene que ir respaldada por la vida. Supongamos, dice, que algún hermano o hermana carece de ropa, de alimento necesario para el día, que ustedes le dicen que te vaya bien, abrígate y come, pero no le dan lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve que le diga eso? Así pasa con la fe. Si no se traduce en obras, es completamente muerta. La fe sin obras es una fe muerta. Y aquí quiero hacer una diferencia de algo que es importante. Escuchábamos en el comentario inicial una cosa que es cierta. En los próximos 7 domingos vamos a acercarnos a lo que el pensamiento de Cristo frente a lo que significa ser discípulo. Los discípulos, aquellos que han creído en el Señor, que lo han reconocido, tienen actitudes particulares, características particulares en su manera de ser y en su manera de hacer. Y vamos a echarle mano a esto que nos dice el apóstol Santiago y a relacionarlo con el contexto central del Evangelio. El discípulo de Jesucristo es aquel que es capaz de negarse a sí mismo, de cargar su cruz y de seguirlo. Pero fíjese que este proceso no puede ser si no hay un reconocimiento, porque eso sería masoquismo. Cuando a mí me hablan de cruz sin fe, a mí me hablan de castigo. De hecho, la experiencia de la crucifixión en tiempos de Jesús era una experiencia orientada hacia los peores criminales del tiempo. La cruz sin fe, la cruz sin Cristo es una maldición. Pero el sentido cristiano de la cruz, de cargar la cruz, de la negación de sí mismo y del seguimiento de aquel por quien me niego,
a partir de mi reconocimiento del Señor, tiene un fundamento, y el fundamento es la misma vida de Cristo. Vamos a hacer diferencia desde este hecho de dos realidades que son importantes. Miren, cuando nosotros hablamos de la fe sin obras, hablamos de una fe muerta, según lo expresa el apóstol Santiago. Una fe sin obras es una fe muerta. Y una fe con obras es una fe que se dirige a seguir al Señor tal como nos lo propone Él en el Evangelio. Pero en este hecho, pensemos en los tipos de obras que nosotros podemos reconocer. Es importante entender que hay diferentes tipos de obras que podemos nosotros realizar. Hay obras malas, hay obras buenas y hay obras santas. Obras malas, obras buenas y obras santas. La experiencia del negarse a sí mismo, del cargar la cruz y de seguir al Señor tal como Él nos lo propone es una obra santa. Es la obra de la santidad que Dios realiza en la vida de aquel que dócilmente comienza a cederse a Él. La obra de Dios en nosotros es una obra santa. Dios nos quiere santos y nos quiere perfectos. Y para esa obra santa Dios ha puesto lo mejor de sí y nos lo da de manera particular a través de los sacramentos. Esa obra santa que Dios realiza en nosotros la ha iniciado en el momento mismo de habernos creado y la ha constituido con gran fuerza en el momento en que hemos sido bautizados, en el momento en que hemos sido incorporados a la iglesia. Y esa obra santa la sigue alimentando el Señor a través de la vida de la gracia, en los sacramentos como la reconciliación o la Eucaristía, de la vida de oración, de la meditación de la palabra de Dios. La obra santa es la obra que Dios emprende, es la obra que Dios mismo quiere realizar, que brota de su corazón, que es su deseo, que es su intención. Esas son las obras santas. Nosotros, cada uno de nosotros, hacemos parte de la obra santa de Dios y podemos obrar conforme a esa intención del Señor en la medida en que nosotros asumimos nuestro propio compromiso con nuestra conversión. Yo realizo una obra santa cuando oriento mi vida hacia la voluntad de Dios. Cuando no quiero hacer lo que yo quiero, sino que soy capaz de negarme y de decirle: Señor, yo quiero que en mí se cumpla tu voluntad. Y soy capaz de aceptar mi realidad, mi cruz, mis circunstancias, y desde esa realidad soy capaz de seguirlo. Realizo una obra santa cuando creo que lo que Dios quiere para mí, que su voluntad en mí es lo mejor y me convenzo de él y la busco. Y la busco realizar con la ayuda de la gracia. La obra santa entonces es la que Dios emprende, la que Dios mismo realiza. Y yo participo de esa obra santa y la realizo en mí, o permito que se realice en mí con mi actitud de docilidad, el querer que esa voluntad del Señor se cumpla en mi vida. Las obras buenas son aquellas obras que brotan de mi propia intención, son aquellas obras que yo quiero realizar, que no necesariamente brotan del corazón de Dios, que parten de mi buena intención y de mi buen deseo. Y esas obras Dios las sabe bendecir, no son santas, pero Dios las sabe bendecir. Ahora, es preciso preferir lo santo a lo bueno, claro que sí. Y vamos a dar un ejemplo de una obra santa, una obra buena. Un ser humano, en el contexto de la segunda lectura, puede leer el texto de Santiago y decir: bueno, la fe sin obras es una fe muerta. Entonces, la fe consiste en el obrar. Había un lema de un presidente de Colombia, el presidente anterior, y el lema de él era trabajar, trabajar y trabajar. Entonces alguien desde la buena intención puede decir: bueno, la fe, como se traduce en obras, hay que trabajar, trabajar y trabajar. Hay que obrar, hay que obrar y hay que obrar. Y una persona desde esa buena intención, desde el querer hacer cosas buenas, incluso para agradar a Dios, incluso cosas buenas por los otros, se puede sumergir en el quehacerismo y puede dedicar su vida a hacer muchas cosas, pero puede dejar de lado la obra
santa, es decir, la obra de su propia santificación, puede dejar de lado la vida de oración, puede dejar de lado la vida de la gracia, la vida sacramental, y puede estar pensando que lo importante para Dios es que nosotros trabajemos y hagamos muchas cosas, incluso le hagamos el bien a los otros, pero no precisamente centrados en la gracia de Dios, en la voluntad del Señor. Y en eso hay que tener muchísimo cuidado, porque aunque brotan de la buena intención, del buen deseo, se pueden desviar y nos pueden incluso apartar de Dios. Hay una manera de interpretar la teología que se dio de manera muy fuerte en países como el Brasil y que se hermanaba de alguna manera con el comunismo y se entendió, se conoció como la teología de la liberación. Y en la teología de la liberación muchos de estos teólogos afirmaban que existía una lucha de clases como habla el comunismo y que en esa lucha de clases la iglesia y quienes actuaran en nombre de la iglesia tenían que identificarse con la clase obrera, con la gente pobre. Entonces muchos, aún sacerdotes metidos en esa ideología, se iban a trabajar a las industrias, a las fábricas y se iban a laborar con las personas que ellos consideraban con las que debían estar. Y centrando en el obrar, en el trabajar, en el realizar ese tipo de actividades, por supuestamente estar cerca de la gente, dejaban de lado lo sagrado que se les había encomendado. El hecho de celebrar los sacramentos, el hecho de asistir a la gente en la vida de fe y en la vida de la gracia. Y aconteció un hecho impresionante en Brasil. Un obispo inclinado hacia la teología de la liberación, al margen del pensamiento de la iglesia, comenzó a generar todo un movimiento de eso, de querer estar con la gente más sencilla, más pobre, pero dejar de lado lo central, que es el hecho de celebrar, de actualizar, de vivir la presencia de Cristo, fundamentalmente a través de los sacramentos. Y trabajó, y trabajó, y trabajó, y logró muchísimas cosas, entre ellas vivienda y casas para muchísima gente, para muchísimas personas. Pero se dio un golpazo impresionante cuando se dio cuenta que muchas de las personas que tenían casa, gracias a la labor que se había realizado, cuando él fue a ver esta gente ya con su vivienda, se encontró con que la mayoría de ellos eran protestantes, porque se había saciado de alguna manera la necesidad que ellos tenían de una vivienda, pero se había descuidado la experiencia de anunciar a Cristo, de darles a Cristo. Se pensó que la eficacia y desde la buena voluntad era proveer a las personas de lo que supuestamente estaban necesitando y centrando la necesidad de lo material, pero se dejó de lado el hecho de dar a Cristo. La iglesia está llamada a dar a Cristo, a transmitir a Cristo, a vivir a Cristo. Y obviamente en esa realidad debe ser sensible a las necesidades de los seres humanos, pero de todos nosotros, pero lo primero es esa realidad de la experiencia de la fe que debe fortalecerse en virtud de la búsqueda de la santidad de cada uno de nosotros, los fieles. Entonces, las obras buenas que parten del corazón nuestro, incluso Dios las sabe bendecir, pero pueden llegar a tener el riesgo de desviarse, pensando que yo soy el bueno, pensando que yo soy el que realizo lo bueno, y todo acto bueno brota de Dios, de la gracia de Dios que me capacita para realizarlo, que ha puesto en mí el deseo de amar y de servir. Hay una diferencia pues enorme entre ese tipo de obras, las obras santas, que son las que Dios emprende, y las obras buenas, que son las que yo inicio. Voy a dar otro ejemplo de obra buena. De repente puede suceder que en la relación de un hombre y de una mujer, sucede en muchos casos, que en la relación de un hombre y de una mujer, en un noviazgo, quizá en una experiencia de conocerse, de aprender a amarse o a quererse, no haya una plena convicción del amor entre estos dos y haya un vínculo que de alguna forma se haya convertido como en un tipo de presión para una de estas dos personas, y de repente en medio de esa situación un hijo,
Y hay personas que, aún pensando en el bienestar, en lo bueno que puede llegar a ser el hecho de que se funde una familia como el Señor quiere, emprenden desde un acto de aparente bondad, de bondad en el corazón, esta empresa, el matrimonio, y dicen, bueno, nosotros ya estamos juntos, ya tenemos un hijo, más o menos nos queremos, démosle a esto estabilidad, casémonos. Y esa decisión de estos dos, Dios la sabe bendecir, de hecho la bendice a través del sacramento. Y el sacramento es una realidad sagrada donde Dios interviene, Dios santifica la unión entre este hombre y esta mujer. Parte de un acto y de un deseo bueno, de decir, bueno, vamos a vivir lo que es necesario, lo propio de un hogar, lo propio de una familia, pero quizá sin la base sólida del amor. Y hay hombres y mujeres que son capaces de sostener esta realidad durante toda su vida, digamos que en un acto de generosidad y de entrega, sin que precisamente el amor entre los dos sea el protagonista. Y hay una cosa que es cierta, y es que eso realmente no debe ser. Cuando dos personas quieren comprometer su vida, tiene que estar el fundamento del amor de Dios y del amor humano. Pero hay personas que en un acto de generosidad y de bondad, de alguna manera sostienen esta realidad. Hay personas que han pasado 30, 40, 50, 60 años juntos y escuchan a la esposa o escuchan al esposo y dicen, yo he tratado de sobrellevar la situación, aún a pesar de cómo esta persona ha actuado conmigo, aún a pesar de que no ha habido el amor suficiente, pero he tratado de llevar esta situación. Digamos que lo podemos clasificar dentro de esta experiencia. Una obra buena que parte de el hecho de esta persona querer responder a una necesidad que se vive en el momento y que ha querido sostener el esfuerzo a lo largo de su vida. Las obras santas se diferencian de las buenas ¿en cuanto a qué? En cuanto a que la persona es capaz de discernir desde la oración y desde una reflexión profunda cuál es la voluntad de Dios en su vida. Las obras buenas parten muchas veces de la ligereza. Buena intención, sí. Pero el apresurarse y el tomar decisiones tan serias sin hacer un discernimiento claro y sin escuchar la voz de Dios que habla de una manera clara. Podríamos dar muchísimos más ejemplos, pero sintetizamos en esto: obras santas, iniciativa de Dios; obras buenas, iniciativas buenas en el corazón del hombre, que Dios sabe bendecir. Obras malas son aquellas que brotan de la insidia y de la astucia del malo o del maligno. Fíjese que hoy el Señor en el Evangelio le dice a Pedro, después de que Pedro lo ha reconocido, tú eres el Mesías, le dice Jesús, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué le dice eso? Porque cuando el Señor comienza a hablar de la cruz, del padecimiento y de la resurrección, Pedro, dice el Evangelio, que trata de disuadirlo y se lo lleva aparte. Y la voz de Pedro a Jesús es una voz que nosotros escuchamos permanentemente, incluso en nuestra conciencia inconsciente, y que es la voz que el mundo nos va transmitiendo. Es la ley del menor esfuerzo, maestro. Tú no vas a hacer eso, no te vas a entregar, no vale la pena, eso no es necesario. Tú eres el Señor, ¿cómo vas a creer que vas a ir a morir? Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Esa voz del maligno es aquella que nos lleva a pensar que la búsqueda de las obras santas, de la voluntad de Dios en nuestra vida, se puede vivir y se puede asumir desde el menor esfuerzo. Es decir, que la fe en realidad nada me cuesta. El apóstol Santiago de alguna manera hace referencia que el hecho de tener fe a mí no me obliga a asumir un compromiso en mi vida. Eso es una ley, eso es una fe facilonga. Yo creo en Dios pero no me comprometo, es una fe facilonga. Pero está lo otro, que nosotros estamos meditando en las obras buenas que pueden regenerar. Yo puedo pensar que lo bueno que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo yo y saco a Dios. Y se convierten entonces en una actividad de las obras malas, es decir, de las insidias de alguna manera y de la voz del maligno en mi vida. Qué importante que nosotros entendamos a la luz de esta lectura y de este Evangelio que hoy se nos proclama, que la fe en Cristo, nuestro Señor, en esta primer pincelada de estas 7 semanas,
se centra en el hecho de reconocer que el Mesías, que el Señor en quien nosotros creemos, fue capaz de morir, fue capaz de entregarse a la cruz para resucitar. Que la experiencia de fe nos va a exigir muchas veces negación, pero que la negación a la vez se convierte en una afirmación de lo mejor que Dios quiere para nosotros. ¿Cómo es eso? En la medida en que yo me niegue a mí mismo, a mis propios criterios, a mis propios caprichos, a mis propias seguridades, y me abra la voluntad de Dios, solamente en esa medida puedo llegar a descubrir esas obras santas que Dios quiere realizar en mi vida. En la medida en que no sea capaz de negarme, me voy a quedar realizando obras buenas o desafortunadamente obras malas. Dios quiere que ustedes y yo seamos santos, eso ya lo hemos escuchado, ¿verdad? Pero para ser santos es preciso abrirse a la voluntad de Dios. No puedo acostumbrarme a ser alguien que se considera bueno, que puede obrar dentro de los parámetros de la justicia y que puede realizar siempre actos que desde su iniciativa y desde su querer son bondadosos. Es preciso dirigir la mirada, dirigir la mente y dirigir el corazón hacia la santidad. Qué bueno poder descubrir las obras santas que Dios realiza en mí y que también Él me impulsa a realizar a partir de mí. Qué bueno que nosotros vayamos dando como esos pasos en escala de decir, bueno, hay obras malas. La obra más mala es el pecado que nos aparta de Dios, el distanciarnos de Dios. Hay obras buenas, las obras que yo puedo realizar simplemente movido por mi buena voluntad. Y hay obras santas. Eso es la voluntad de Dios y el querer de Dios en mi vida. Y es lo que realmente le hace a uno libre y lo que realmente a uno le hace feliz. Y uno se mueve dentro de esos terrenos, del buen, del mal obrar o del santo obrar inspirado por Dios, nuestro Señor. El cristianismo, la iglesia, la vida de la fe es una obra santa que nuestro Señor mismo emprendió en el camino a la cruz y en la experiencia de la resurrección. Y es una obra que Dios quiere que nosotros encarnemos en nosotros, la obra de nuestra propia redención y de nuestra propia salvación. Entonces hoy en las lecturas, y de manera particular el apóstol Santiago nos llama a una experiencia de fe que cada vez tenga que ver más con nuestra vida, tenga que ver más con nuestros propósitos, tenga que ver más con nuestros ideales, que se conformen con los propósitos y con el ideal de Dios. Pidámosle a nuestro Señor en esta Eucaristía esa gracia especial por medio de la intercesión de la Santísima Virgen María, la gracia de renunciar a esas obras muertas, a las obras malas, a las insinuaciones del mal, y la gracia de poder dar el paso de las obras buenas que parten de mi iniciativa a las obras santas que me llevan a descubrir la iniciativa y la voluntad de Dios en mi vida. Pidámosle a nuestro Señor esa gracia, así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, y por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo el cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, y la vida del mundo futuro. Amén.
Presentemos al Señor nuestra oración y nuestra Eucaristía. La respuesta a nuestra oración es: escúchanos, Padre. Por la Iglesia, el pueblo de Dios, para que respondiendo a la proclamación del Papa como la voz de Pedro, podamos celebrar el próximo año de la fe con una renovación de nuestro compromiso a Jesucristo y demos testimonio de nuestra fe. Digamos al Señor. Por todas las personas que prestan servicios como ministros catequéticos, para que sean agentes efectivos de la nueva evangelización y modelos de un discípulo fiel. Digamos al Señor. Por los que se preparan para el sacerdocio y para la vida religiosa, para que vivan profundamente su unión con Jesús. Digamos al Señor. Por las familias divididas por la violencia doméstica y otros problemas, para que encuentren el alivio y la paz. Digamos al Señor. Por los jueces, defensores y servidores civiles, que defiendan los derechos de los débiles. Digamos al Señor. Por nuestras propias intenciones. Digamos al Señor. Cada uno oremos en el corazón por nuestras propias intenciones. Hoy encomendemos a México, todas sus realidades, sus familias, las personas que ustedes tienen allí. Oremos por toda esta nación y por los propósitos de Dios con ella. Oremos a nuestro Señor suplicando el don de la paz. Y vamos a unirnos en este novena al Divino Niño Jesús, con la gracia que hemos estado suplicando a lo largo de estos domingos, suplicando, uniendo nuestra oración por México, por nuestras vidas, por nuestras familias, especialmente a través de este día de la novena. Señor Dios, Rey omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Si quieres salvar a tu pueblo, nadie podrá resistir a tu voluntad. Tú hiciste el cielo y la tierra y todo cuanto ellos se contienen. Tú eres el dueño de todas las cosas. ¿Quién pues podrá resistir a tu majestad? Señor Dios de nuestros padres, ten misericordia de tu pueblo, porque los enemigos del alma quieren perdernos y las dificultades que se nos presentan son muy grandes. Tú has dicho: pedid y se os dará, el que pide recibe, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo concederá, pero pedid con fe. Escucha pues nuestras oraciones, perdona nuestras culpas, aleja de nosotros los castigos que merecemos y haz que nuestro llanto se convierta en alegría, para que viviendo alabemos tu santo nombre y continuemos alabándolo en el cielo eternamente. Amén. Niño amable de mi vida, el consuelo de los cristianos, la gracia que necesito pongo en tus benditas manos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Tú que sabes mis pesares, pues todos te los confío, da la paz a los turbados y alivio el corazón mío. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Y aunque tu amor no merezco, no recurriré a ti en vano, pues eres Hijo de Dios y auxilio de los cristianos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Acuérdate, oh niño santo, que jamás se oyó decir que alguno no haya implorado sin tu auxilio recibir. Por eso con fe y confianza, humilde y arrepentida, lleno de amor y esperanza, este favor yo te pido. En el silencio del corazón supliquémosle a nuestro Señor la gracia que hemos venido orando este tiempo. Divino Niño Jesús, 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 Divino Niño Jesús. Por los méritos, Señor, de tu divina infancia, escucha nuestras oraciones, muéstrate propicio a nuestras necesidades, bendice nuestras vidas,
las intenciones del corazón, impúlsanos siempre a orar santamente, Señor, según tus propósitos y tu voluntad. Todo esto te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de amor, una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de amor, una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Es la mirada de Dios, es la mirada de Dios, es la que puede salvar al pecador. Es la mirada de Dios, es la mirada de Dios, es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, con bondad los dones y plegarias de tu pueblo, y haz que lo que cada uno ofrece en tu honor ayude a la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Dios y Padre nuestro, tú has querido que nos reunamos delante de ti para celebrar una fiesta contigo, para alabarte y para decirte lo mucho que te amamos. Te alabamos por todas las cosas bellas que has hecho en el mundo y por la alegría que has dado a nuestros corazones. Te alabamos por la luz del sol y por tu palabra que ilumina nuestras vidas. Te damos gracias por esta tierra hermosa que nos has dado, por los hombres que la habitan y por habernos hecho el regalo de la vida. De veras, Señor, tú nos amas y eres bueno y haces maravillas por nosotros. Por eso todos juntos te decimos juntos, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Tú, Señor, te preocupas siempre de nosotros y de todos los hombres, y no quieres estar lejos de ellos. Tú nos has enviado a Jesús, tu Hijo muy amado. Él vino para salvarnos, curó a los enfermos,
perdonó a los pecadores, a todos les dijo que tú nos amas, se hizo amigo de los niños y los bendecía. Por eso, Padre, te estamos agradecidos y te aclamamos. Decimos, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Pero no estamos solos para alabarte, Señor. La iglesia entera, que es tu pueblo extendida por toda la tierra, canta tus alabanzas. Nosotros nos unimos a su canto con el Santo Padre, el Papa Benedicto, y con nuestro obispo Ben. También en el cielo la Virgen María, los apóstoles y los santos te alaban sin cesar. Con ellos y con todos los ángeles te cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 Dios y Señor nuestro, cantan tus grandezas la hermosa creación. Junto con sus voces suba nuestro canto, Hosana, Hosana, Hosana nuestro Dios. Santo, 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 Dios y Padre nuestro, hoy la iglesia canta la obra de tu amor. Canten con nosotros, ángeles y santos, Hosana, Hosana, Hosana nuestro Dios. Padre Santo, para mostrarte nuestro agradecimiento hemos traído este pan y este vino. Haz que por la fuerza de tu Espíritu sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, tu Hijo resucitado. Así podremos ofrecerte, Padre Santo, lo que tú mismo nos regalas, porque Jesús, un poco antes de su muerte, mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan de la mesa y dándote gracias te bendijo, lo partió y se los dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, al terminar la cena, tomó el cáliz lleno de vino y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Padre Santo, lo que Jesús nos mandó que hiciéramos, ahora lo cumplimos en esta Eucaristía. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, proclamando así la muerte y resurrección de tu Hijo, porque Él es quien nos conduce hacia ti. Acéptanos a nosotros juntamente con Él. Decimos: Cristo murió por nosotros. Cristo ha resucitado. Cristo vendrá de nuevo. Te esperamos, Señor Jesús. Padre, tú que tanto nos amas, deja que nos acerquemos a esta mesa santa para recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo, unidos como una sola familia en la alegría del Espíritu Santo. A ti, Señor, que nunca olvidas a nadie, te pedimos por todas las personas que amamos y de manera especial
Oramos, Señor, en esta Eucaristía por el eterno descanso de José Ramírez, Aristeo Aguilar y Óscar Mercado Loya. Y a todos los que han muerto en tu paz, acuérdate de todos los que sufren y viven tristes, de la gran familia de los cristianos y de cuantos viven en este mundo. Al ver todo lo que tú haces por medio de tu Hijo Jesús, nos quedamos admirados y de nuevo te damos gracias y te bendecimos. Consagramos, Señor, en esta Eucaristía la nación de México. Bendice este pueblo, bendice sus gentes, su cultura, sus realidades. Bendice especialmente todas las situaciones de violencia que se presentan, concédeles la paz. Bendice todas las familias que han llegado desde ese lugar hasta este país. Bendice las realidades que han tenido que experimentar y que vivir en esta nación. Bendice las familias que han dejado, las gentes que en la distancia permanecen unidos en la comunión del amor. Bendice, Señor, por los méritos de esta Eucaristía, este día y hoy que se conmemora la independencia de este país. Concede, Señor, libertad en los corazones cautivos a causa del pecado, del alejamiento de ti. Concede, Señor, la libertad en el espíritu, la alegría y la paz a todos aquellos que reconocen que tú eres el Mesías, el Señor, el Salvador. Y a quienes no lo han hecho, Señor, concederles la gracia de volver la mirada a ti. Esto te lo suplicamos por la intercesión de María, nuestra Madre, Nuestra Señora de Guadalupe. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de confianza en Dios nuestro Señor, que nos ama y que nos llama a la vida, llenos de confianza en aquel que quiere realizar la obra de santidad con nosotros, dirijámonos a Él confiadamente como Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Les fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Con nosotros está Jesucristo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a recibir. Señor, yo no sabía que
El que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga, dice el Señor. Para canto de comunión vamos a cantar el número 308. 308. Andando por el camino, te tropezamos, Señor. Te hiciste en contradizo, nos diste conversación. Tenían tus palabras, fuerza de vida y amor, ponían esperanza y fuego en el corazón. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Llegando a la encrucijada, tú proseguías, Señor. Te dimos nuestra posada, techo, comida y calor. Sentados como amigos a compartir el cenar, allí te conocimos a repartirnos el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Andando por los caminos, te tropezamos, Señor, en todos los peregrinos que necesitan amor, esclavos y oprimidos que buscan la libertad, hambrientos del camino, a quien damos el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Andando por el camino, te tropezamos, Señor. Te hiciste de contradizo, nos diste conversación. Tenían tus palabras, fuerzas de vida y amor, ponían esperanza y fuego en el corazón. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan.
conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Llegando a la encrucijada, tú proseguías, Señor. Te dimos nuestra posada, de hecho comida y calor, sentados como amigos a compartir el cenar. Allí te conocimos, a repartirnos el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Vamos a darle gracias a nuestro Señor en el silencio del corazón por esta Eucaristía que nos ha concedido. El hecho mismo de estar aquí es por un don, una gracia especial de Dios que nos ha permitido hoy abrir nuestros ojos, respirar, vivir. Dale gracias a Dios por su iniciativa amorosa al crearte. Dale gracias a nuestro Señor por haberte llamado a una vida de santidad que ha iniciado desde el mismo bautismo que has recibido como una gracia sobrenatural. Dale gracias al Señor por todas las bendiciones con las cuales Él a lo largo de tu vida te ha sabido enriquecer. Dale gracias a Él por todas sus iniciativas que ha podido realizar en su vida. Encomiéndele a Dios las obras que usted ha reconocido como buenas, que usted ha emprendido con el deseo aún de agradarle a Dios o de servirle a otros. Pídele a nuestro Señor que estas buenas obras no sirvan para que usted se ufane o crezca a la manera del mundo, sino porque cada día se sienta realmente instrumento de Dios dócil a su voluntad. Pídele al Señor que le libre de toda obra mala, de todo mal obrar, de toda actitud contraria a la voluntad del Señor. Y cada uno supliquémosle a Dios que este llamado que Él nos hace en su Evangelio pueda ser asumido y encarnado por nosotros en nuestro corazón. Si quieres ser discípulo mío, niégate a ti mismo, carga con tu cruz y sígueme. Señor, ayúdanos a seguirte como tú quieres que lo hagamos. Ayúdanos a descubrir continuamente tu voluntad en nuestras vidas. Gracias por esta Eucaristía. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor, por todos los regalos que nos concedes para crecer en tu amistad, en tu amor. Dios mío, limpia mi corazón. Dios mío, limpia para que hoy día haga tu voluntad y esté contigo. Amén. Señor, qué valioso es tu amor. Por eso los hombres se acogen a la sombra de tus alas. Oremos. Que la gracia de esta comunión nos transforme, Señor, tan plenamente que no sea ya nuestro egoísmo, sino tu amor el que nos impulse de ahora en adelante durante toda nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a escuchar algunos anuncios mientras se realiza la segunda colecta. Pueden sentarse. Muy buenos días a todos. Recordemos que el próximo domingo es el último día de la novena del Divino Niño. A las 12:30 vamos a hacer una pequeña procesión. Aquí va a salir después de la misa de las 12:30. Va a salir aquí en el parque, damos una procesión
y tenemos nuestro picnic, celebración de la novena y de comunidad parroquial. Recuerden que para el picnic no tienen que ser miembros de la iglesia para venir y no tienen que ser católicos tampoco. Pueden venir todo el que quiera para nuestro picnic. Entonces está ahí, va a haber juegos para los niños, va a haber música, va a haber comida. Y con relación al picnic, ya tenemos el arroz, tenemos la carne, los frijoles, nos faltarían sodas y lo que es soda solamente y ensalada de pan. Entonces sería eso, y después de ahí pueden registrarse, están los puertas ahí si alguien quiere donar algo de ellos, bien, o dinero para comprarlo. También pueden hacerlo. Y ahí entenderemos. El señor obispo va a estar con nosotros ese día, el domingo a 23, va a estar con nosotros. Y así que los jóvenes están en cargo de la misa completa, toda misa va a estar los jóvenes, los niños, para que el obispo vea nuestra comunidad de jóvenes que tenemos. La catequesis ya ha comenzado. Los niños que están en primer grado de escuela están listos, pueden ser anotados en la catequesis de nuestra iglesia y RCIA, o sea, para los adultos de 16 años en adelante que no han hecho algún sacramento o le falta un sacramento, también hay las inscripciones para ellos y los de la confirmación. Entonces tienen que registrarse, después de aquí en la oficina se pueden registrar para la catequesis de nuestra formación cristiana. Que tengan un buen día, que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo domingo. En la parroquia Santa Margarita María nos reunimos en el grupo de espiritualidad de los martes. No se está reuniendo durante todo el mes de septiembre porque nos estamos congregando en la parroquia Santa Margarita María, grupos de espiritualidad de las diferentes parroquias, de San Casimiro, Sagrado Corazón, de Santa María, Santa Margarita María, de Guadalupe y de San Patricio. Entonces, y viene un grupo de Charly. Las personas que quieran participar de este encuentro, igual lo pueden hacer los martes y miércoles a las 7 de la noche en la parroquia Santa Margarita María, de modo especial para las personas que han estado vinculadas a los grupos de espiritualidad y los encuentros del primer sábado del mes. Pero si usted quiere ir, conocer, ver, perfectamente puede participar en este momento de este encuentro. Martes y miércoles entre 7 y 9 de la noche en la parroquia Santa Margarita María. Y el primer sábado del mes de octubre, creo que es 6 de octubre, vamos a tener el encuentro de la espiritualidad en la parroquia de San Patricio. No sé si es 6 de octubre. Pero sí. Primer sábado del mes de octubre. El encuentro de la espiritualidad va a ser en la parroquia de San Patricio. Dispongámonos para la bendición final. El Señor esté con ustedes. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano, custodie sus corazones y su inteligencia en el amor y en el conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Hemos celebrado la presencia de Cristo en medio de nosotros, compañía de la Santísima Virgen María. Vayan en paz. Feliz resto de domingo, feliz semana y que Dios los siga bendiciendo. Con la canto de despedida vamos a cantar el número 323. Gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Señor, 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 gracias te damos por esta misa que hemos celebrado. Tu cuerpo y sangre ya hemos recibido, volvemos a la vida entusiasmados. Te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias.
que todos los pueblos te den gracias. Señor, que bien se vive en tu casa, en Cristo siempre unidos como hermanos. Señor, que sea este un anticipo del cielo que ya hemos comenzado. Te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Te den gracias todos los pueblos, que todos